arrancamos nuestro segundo capítulo de este podcast. Esta iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR 8%, Línea Social e Inclusión, y aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. Este podcast se llama Voces de Apoyo para padres de niños y niñas con autismo. Le damos la bienvenida a Fran, a Bárbara, que hoy día nos acompañan para este segundo capítulo. Hola, hola. Hola. Bueno, hoy es un capítulo bastante interesante. Tenemos aquí un montón de cosas que nos vienen a ayudar. Y hoy día tenemos un tema que es súper recurrente en los niños y niñas que tienen TEA, que es las crisis sensoriales. ¿Qué es una crisis sensorial? Ya, primero para poder conocer una crisis sensorial, nosotros debemos conocer el perfil sensorial del niño o del hijo, de nuestro hijo en este caso. ¿Por qué? Porque para yo saber qué es lo que a mi hijo sensorialmente le puede afectar, tengo que saber esta área. Ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo voy al supermercado con mi hijo y a mi hijo se pone a llorar, no quiere entrar, se pone a patalear afuera, ¿qué voy a pensar yo? Que, no, es una rabieta, una pataleta, él no quiere entrar, ¿cierto? Pero adentro del supermercado nosotros encontramos muchos estímulos sensoriales, ya sea visión, que son las luces del supermercado, los carteles que están colgados dentro del supermercado, la audición, que es la voz de la persona que habla o la gente que habla por el lado. Entonces encontramos muchos estímulos sensoriales, entonces para nosotros saber e identificar si es una crisis sensorial, debemos conocer estos patrones sensoriales ya establecidos en una pauta. Y ahí, ¿cómo yo llego ¿Ya? a eso? ¿Cómo llego a saber que mi hijo tiene una alteración sensorial o qué es como tal esto sensorial para un papá o una mamá que a lo mejor nunca ha conocido este término? Ya, claro. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque si el niño va, como mencionábamos en el capítulo anterior, que es muy importante que tengan las intervenciones externas de la escuela, ahí les van a aplicar un perfil sensorial. ¿A ¿Ya? todos se les aplica un perfil sensorial? Lo ideal sería que a todos los niños se les aplique un perfil sensorial, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar las diferentes áreas afectadas y que necesitan estimulación del perfil sensorial, Claro. ¿ya? Por eso nosotros acá trajimos como diferentes elementos, porque si ustedes pueden ver los audífonos, ¿qué pasa si a mi hijo tiene una dificultad sensorial auditiva? ¿Qué es lo que hago yo? Lo anticipo a esta situación, no sé si yo voy a ir supongamos no le gusta ir al mall por el ruido del mall. ¿Qué hago? Lo anticipo a esta situación y le puedo poner los audífonos solo para estar en este contexto. Entiendo. Y luego se los sacamos porque tampoco la idea es que el niño, como se dice, se abuse de este elemento. Ya yo no le voy a tener el audífono a mi hijo puesto todo el día porque le molestan los ruidos. ¿Ya? Porque el audífono, ¿qué es lo que hace? El audífono hace que uno disminuye la audición, disminuye el ruido externo. No es que el niño no escuche nada, solo que lo disminuye. Mm, Entonces, si el niño grita, si el niño, no sé, está viendo el celular, lo está viendo muy fuerte, es porque tiene el audífono. claro. ¿Ya? La idea de encontrar una estrategia sensorial es no abusar de esta estrategia sensorial. La idea es aplicarlas en los contextos y en los momentos adecuados. ¿Y estos audífonos ¿Ya? te aíslan, por ejemplo, del mundo en general? Porque de repente uno va al mall, al supermercado y ve a estos niños con audífonos, pero ellos se aíslan del mundo. No, no es que se aíslen. Como mencioné anteriormente, ¿qué es lo que hace? Baja el ruido Ah, ambiental ya. en la audición Lo del que niño. provoca esta Claro. descompensación. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? El niño va a poder seguir haciendo todo, ir al supermercado, ir al mall, pero va a tener que tener el audífono para disminuir este ruido ambiental. Ya, sí. Pero ¿qué pasa con este niño o esta niña que a lo mejor le molestan los ruidos o los sonidos fuertes, pero que tampoco le gusta tener algo como un audífono o algo que lo presione o que lo Ya. toque? Porque de También repente ahí hay niños que les molesta. podemos encontrar diferentes estrategias táctiles, ¿ya? Por eso yo mencionaba que también tenemos que conocer mucho a Mm, nuestro hijo. ¿Por qué? Porque podemos pensar que quizás, no sé, algo táctil o algo visual que a él le disminuye esta sensación, ¿ya? Hay muchos niños que tienen, no sé, supongamos un peluche de sí. apego, ¿ya? Este peluche de apego, ¿qué es lo que provoca en el niño? Que él se sienta seguro en Mm, el ambiente externo.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ya, quizás a mi hijo no le gusta sentir los ruidos, pero yo lo anticipo. Y le digo, ¿sabes qué? Hoy vamos a tener que ir al mall, o hoy vamos a tener que ir al supermercado. Cosas cotidianas que pueden pasar. Entonces, ¿qué hago? Ya, tu peluche, vamos, tranquilo, y anticipar a la situación que va a venir. O en un acto del Claro, colegio. ¿ya? ¿Cómo sé yo que es una una alteración sensorial y no es que su conducta nomás, que a lo mejor está haciendo una pataleta o es algo más conductual que sensorial? Ya, por mi área en lo sensorial, yo mencionaba que hay que conocerlo, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo sé que voy a ir al supermercado, si yo sé que voy a ir a estos contextos donde hay mucha gente, voy a saber qué es lo que le puede alterar. No sé, la luz, el ruido, pero si no hay nada de eso que yo sé que le puede molestar, quizás ahí podemos pasar Ah, a la entiendo. otra área, ¿me entiendes? Sí. Por eso yo menciono el conocerlo, el identificar cosas que le puedan a él dificultar. ¿Y qué áreas sensoriales son las que se ven afectadas? ¿La auditiva? Tenemos, mira, los sentidos sensoriales normalmente se conocen cinco por la canción de Hi-Fi, Sí. ¿cierto? Ya, encontramos que está la audición, la visión, el tacto, el gusto, el olfato, ¿cierto? Que son los cinco que menciona la canción. Aparte de estos, tenemos el vestibular, que el ¿Ya? vestibular es todo el movimiento que conlleva mi cuerpo dentro de el ambiente, el espacio, el caminar, el correr, el saltar, el agacharme, el estar sentado, ¿ya? Vestibular, movimiento. Propiocepción es cómo mi cuerpo está frente al entorno. ¿Me ¿Cómo se entiendes? siente? ¿Cómo me siento? Yo en este momento, todas sabemos, la Fran está con las manos cruzadas, tú estás así, ¿cierto? Sí, Eso es propioceptivo. Yo sé cómo tengo mi cuerpo. Pero entiendo. hay gente que no lo ve porque camina y choca con los sillones, camina y choca con los extremos de las mesas. O que de repente les cuesta bajar la escalera, ¿eso también? También es vestibular porque va con el movimiento, ¿ya? Entiendo. Y tenemos el otro que es el último que es muy poco conocido, es el interoceptivo, que este quiere decir que es cómo yo siento mi cuerpo, los latidos del corazón, si tengo hambre, si tengo sed, las Que si eso temperaturas. está afectado, se siente al máximo Claro, o no lo sienten. pueden existir los dos, Ambos extremos. sí. Y en todos los sentidos puede existir el que yo lo siento al máximo y como que no lo siento, que necesito una mayor estimulación para poder sentir este Mm, estímulo, ¿me entiendes? sí. Entonces ahí encontramos todo eso, son hartos, pero cuando uno ya los conoce y va pudiendo entregar estrategias, uno se va dando cuenta que uno va como tomando de la mano al otro sentido. Entonces, si yo quiero que mi hijo o mi hija, que ya está diagnosticado con un TEA, eh, di- independiente del nivel, y quiero saber si tiene alguna afectación en el tema sensorial, le hacen una dieta sensorial. Claro, Una, mira, es un SPM se llama, porque la dieta sensorial quiere decir las estrategias que yo debo ya, trabajar en súper. base a este SPM. O sea, lo primero es El el SPM, SPM, claro. que en términos generales es lo Es que hemos el, estado conversando. claro, es una pauta donde se ven todos los procesos sensoriales. Ya, y si a eso le sumamos que a lo mejor mi hijo tiene alguna alteración sensorial o mi hija, pero también tiene temas conductuales metidos. Ahí Sí, entraría como ya la parte más psicológica, ¿o claro. no? Y desde ahí un poco es poder saber y discriminar de cierta manera, a lo mejor cuando estamos frente a una crisis conductual o una crisis Pero ese, sensorial. el límite igual es súper Sí, delgado. ¿Cómo, sí. cómo saberlo? Mira, la crisis conductual siempre van a ser a raíz de cuando uno le dice al niño que el no, así como que no, no Mm, vamos a hacer esto, o los tiempos de ahí llora. espera, exacto. ¿Y cómo se desencadena? Básicamente en lo cotidiano de los niños, crisis, llanto, pataleta, rabieta, con tiradas al piso incluso, ¿ya? Y con un poco este contestar desafiante también Mm. hacia el adulto, porque es quien está poniendo el límite y quien está poniendo la norma. ¿Ya? Entonces esas crisis conductuales, claro, evidentemente van a surgir siempre cuando están asociadas con un no, así como que no, O con la regla. o con la norma, exacto. Mm. Ya cuando a veces uno trata de imponer ciertas normas, ciertas reglas con nuestro hijo o hija o con nuestros pacientes en este caso, siempre van a estar esta predisposición de decir, no,
no lo quiero Y hacer y pasa mucho pasa. de repente que estamos en el supermercado, o recién lo hablábamos, o en el mall, y las pataletas de los niños, y uno dice, Claro, ¡ay, qué malcriado! Hoy sí, no le ponen límite a este niño, exacto. pero en realidad a lo mejor es que están con mucha Ujú. sobrecarga de estímulo. Sensorial, claro. Y también un poco que va asociado a lo conductual, sobre todo en la edad de primera infancia, que todavía están con el tema de poder regular sus emociones, de poder conocerse ellos mismos, ya a lo mejor saber que quizás lo que está sintiendo es rabia, lo que está sintiendo a lo mejor es temor, es miedo, y por supuesto que como ellos están recién adquiriendo estas habilidades, el conocer las emociones, no saben cómo dosificarlas. Entonces, la manera más fuerte o la manera más espontánea que sale en ello es haciendo estas crisis como tal. La pataleta, lo que uno conoce típicamente. Ya, pero uno como mamá o como papá, ¿cómo nosotros podemos regular eso? ¿O cómo podemos trabajarlo? Porque en Claro. realidad, pucha, se me descompensa o le da una rabieta, Ujú. porque no sé, le dije que no le iba a comprar tal cereal, eh, y socialmente igual está como Claro, súper súper en mira y expuesto, súper sí, expuesto. ¿Cómo trabajarlo? sí, ¿Cómo ayudar al papá o a la mamá que le pasa esto claro. constantemente? Mira, siempre es importante y también se le comenta a los papás de que el poder reconocer las emociones es como la primera etapa. Ya a lo mejor para eso también Mm, nos podemos ayudar, como también está observado acá, el libro del cuento de las emociones, el monstruo de las emociones, que es un poco ayuda a que el niño pueda comprender o entender quizás qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el tema del libro, El monstruo de los colores, menciona a lo mejor cómo este monstruo, que está lleno de problemas, pero hay una amiguita que lo ayuda a poder dosificar su emoción en cada mm. frasquito. Entonces, esa misma historia, esa misma moraleja uno le va entregando también a nuestro hijo. Pues mira, y ahí sale un montón de estrategias. Si te sientes enojado, respiremos la nube del enojo, sopla esa nube del enojo, que se vaya la nube del enojo, ya contemos hasta 10, soplemos la vela, ya, y un montón de estrategias que uno va conociendo según las características de cada niño. Claramente no todas nos van a funcionar, Y en un ¿ya? momento de crisis, como que uno no va a Exacto. sacar el libro y va a decir, Claro. mira el Pero monstruo, no de sé ahí qué, porque viene, una mamá igual se exacto, estresa. sí, totalmente. Pero ahí viene un poco el trabajo que uno tiene que hacer previo. O sea, poder a lo Mm. mejor, claro, yo en el momento de la crisis no voy a sacar a lo mejor el material como bien dices tú, pero sí a lo mejor cuando mi hijo está en calma, mira, le explico. Mira, sabes que nosotros tenemos emociones, siempre partir por las emociones más básicas que uno, el enojo, la tristeza, la alegría, y después agregamos las otras que el desagrado, ya, o u otras que van saliendo en el camino. Pero lo importante es que él también sepa identificar y decir, ya, yo me siento así. O sea, si yo Mm. tengo, quizás cuando me pasa tal situación, me siento de esta manera, ¿y qué puedo hacer frente a esto? Entonces Claro. ahí uno, por ejemplo, en la crisis uno le puede decir, ¿te acuerdas cuando practicamos el que cuando nos sentíamos con esta rabia o con esta, no sé, como la cabecita un poco caliente, qué podríamos hacer? Respirar, contar hasta 10, ya entonces ahí un poco se pone en práctica lo que yo trabajé cuando ya estaba como en frío, como se Mm. dice. Ahora también es importante que frente a una crisis conductual, el adulto responsable también esté en calma. Yo sé que cuesta. Claro, el niño en crisis, la mamá en crisis, el papá en Exacto, crisis, es todo en peor, crisis, claro, no. porque a veces, ¿qué es lo común? Que no es para juzgar, pero es como la respuesta más, que más se repite, es que, bueno, no sé, pues el niño está en crisis y la mamá y de repente igual, ya, párate de ahí, no, párate de aquí, o hace tal cosa, O la ¿ya? amenaza, O no la te voy a dar tal exacto. cosa. Entonces, al fin de cuentas, lo que hacemos un poco es como tratar de ponernos a la par del niño y la idea no es hacerlo así, Mm. porque al fin de cuentas, nosotros somos el adulto que tiene las herramientas, o se supone, o Claro, porque ¿qué esperamos. pasa con el papá y la mamá que en realidad no tenemos tantas herramientas y Exacto. nos cuesta un poco Ahora, el... por ejemplo, eso igual es importante, hacer como ese autoanálisis, Mm. decir, ya, si a lo mejor a mí me cuesta, voy a preguntarle quizás a la tía de la escuela o al Mm. terapeuta que lo ve todos los meses, ¿cómo puedo abordar eso? Porque, claro, o sea, no todos los padres saben y es súper válido, porque es un tema súper específico también, pero cómo Claro. poder abordarlo de cierta manera va también mucho en cómo lo entrega el adulto. O Mm. sea, la idea es poder, en el momento de crisis, sobre todo en los pequeños con TEA, es poder contener, poder comprender o entender la situación como tal. Ya no saco nada como a lo mejor andar respondiéndole quizás de la Claro. misma forma, porque en vez de ser agua, voy a hacer fuego y vamos a armar tremenda fogata. Y en el tema de contener, debe ser súper importante, o creo yo que es muy importante el conocer, Mm, porque
contener uno siempre piensa que es abrazar. Claro, Pero ¿qué pasa con el niño o la niña que no que se no le deja gusta. o no le gusta que lo estén apretujando, po? Hay niños que no les agrada Claro. eso, o al revés, hay niños que necesitan esta Mm, presión, yo he escuchado estos chalecos de peso. mm, ¿Cómo poder hacerlo ahí? ¿Cómo? Claro, por eso volvemos a lo mismo, que es conocer, como tú Mm, mencionabas. Yo voy a saber si a mi hijo le gusta que lo abracen. Hay niños que les gusta solo el abrazo de los papás, no el abrazo de un extraño. Entonces, mi hijo se porta de una forma en un contexto, ya sea la escuela, ya sea en la terapia, ya sea, no sé, en el supermercado, en la casa de los abuelos, ¿cierto? Diferentes contextos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le informo a la tía, ¿sabe qué? A mi hijo no le gusta que lo abracen. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, ¿ya? la Pero que comunicación, la pues. comunicación, yo debo comunicar como mamá o como profesional que trabajo con el niño, qué es lo que yo he visto con este niño. Porque como tú mencionabas, ¿qué pasa si el papá no sabe que al niño no le gusta? Porque él siempre Claro. lo ha abrazado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando este niño llega a una escuela donde nunca él había recibido un abrazo de un externo? Mm, Ella no lo va a tomar como algo malo, no va a saber, claro. pero lo que yo debo hacer informar, debo preguntar, porque hay cosas que a los niños no les molestan en la casa, pero en la escuela sí les molestan. O diferente, pues yo soy educadora de párvulo, entonces hay niños que eh, en el aula o en la sala son de una manera, pero en terapia son totalmente diferentes. Claro, en claro. la sala son 30 niños, en terapia son dos o a veces Claro. solito o solita. Sí, por eso uno tiene que ver en los contextos y informar estas cosas. Porque si a mi hijo no le gusta que lo abracen, yo le voy a decir a la tía, porque ¿qué pasa? Que en el colegio, ¿qué va a venir? Un niño lo va a ver llorar y ¿qué va a pasar? Quizá el compañero lo va a ir a abrazar. Claro. ¿Pero por qué lo va a abrazar? Porque lo vio triste. O a veces No, una misma dice, anda a abrazar al Claro. amigo, claro. dale un besito al Mm, amigo, y el amigo resulta que eso lo descompensa. Claro. que no le Entonces ahí gusta, nosotros claro. tenemos que saber porque si no le gusta que lo abrace, ¿cómo lo puedo ¿Cómo tranquilizar? lo contengo? Quizás le va a gustar una masa, quizás le va a Mm, gustar uno de estos que son, mira, así, que son de texturas, ¿me entiendes? Están estos que son sensoriales, pero que se mueven, Mm, ¿me entiendes? y que tienen En- un sonido y tienen, asociado. claro, entonces están las botellas sensoriales, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que conocer a mi hijo y tengo que Mm. saber qué le puede gustar y qué no le va a gustar. Y al saber eso, yo ya también se lo puedo informar a la educadora. ¿Y qué va a pasar? Que si mi hijo se descompensa porque lo fueron a abrazar, encuentro la otra estrategia para sacarlo de esta Y a la descompensación. familia, porque a veces llegan los tíos, los primos, los abuelos y anda, dale beso a claro. la tía, Claro, dale un Mm, besito al primo, abrazo, y resulta que al primo no le gusta que lo abracen porque eso lo descompensa. O al claro. revés, necesitan esta exacto. contención para poder sentirse Claro, seguros. cuando los niños necesitan esta contención más fuerte, ya no es solo un abrazo así como el que Ujú, nosotros nos damos, no sé, Como al el cotidiano, saludarnos, como el claro. abrazo cotidiano, claro. Es un abrazo que necesita un poco más de presión, un poco más de fuerza para que el niño pueda sentir esto. Cuando los niños sí quieren los abrazos y son abrazos fuertes, o como tú mencionabas, el chaleco de peso, Ujú. son niños que necesitan una mayor estimulación para poder sentir esto. Si yo al niño le hago así, el niño no lo va a captar como lo Mm. necesita captar. Por eso va a necesitar quizá un chaleco de peso, una manta de peso o un abrazo más apretado para poder Y que tranquilizarse. eso también me imagino yo que va con un seguimiento, no es llegar y poner una manta o No, llegar y poner un no, chaleco. no, claramente no. Y también el chaleco de peso va con un peso Y con un tiempo regulado. específico. Claro, un tiempo específico, un peso regulado a la estatura, al 3 horas el peso niño del con un niño, chaleco. ¿me entiendes? No es que lo mismo que pasa con los audífonos, no tengo que tener al niño todo el día con el chaleco de Lo que hablabas al peso, principio de no claro. abusar como de estas No abusar de estrategias. las estrategias porque después resulta que el niño esta estrategia la va a utilizar, pero no le va a Mm. dar la misma tranquilidad Claro, que le porque daba después ya lo va antes. a internalizar como Claro. algo propio. Y puede ser que hoy día, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija tenga una alteración a nivel auditivo, pero en un año más o en medio año ya no. ¿Eso se va como o siempre va a ser algo como No, no, lo estable? que pasa es que lo que podemos lograr es como vamos a entregar estrategias, el niño va a poder modular este problema sensorial auditivo, ¿ya? Adaptarse. Claro, adaptarse, que el ambiente, él pueda adaptar este sonido y poder realizar sus actividades cotidianas. Quizás él, ya no sé, para ir al supermercado usaba siempre el audífono.
¿cierto? Pero va a pasar que en un momento él ya lo va a dejar, lo va a ocupar, no sé, 20 minutos. Vamos a ir Claro, regulando. vamos a ir bajando quizás esta necesidad de este estímulo para poder hacer las cosas. Súper. Y a nivel de la familia, ¿cómo nosotros podemos, ya tenemos un perfil sensorial, tenemos el conocimiento de la familia, pero a lo mejor me falta más estrategias? ¿Cómo yo puedo eso, poder como cerrarlo? O ya tengo el perfil, tengo lo que a mi hijo le molesta, no le molesta, lo conozco, pero resulta que yo me desbordo, no sé cómo trabajarlo. No tengo a lo mejor tanta cosa en mi casa, lo puedo hacer, lo puedo Sí, comprar. o sea, por ejemplo, el tema conductual siempre van a ser a raíz de algo, de una desregulación emocional. Ya Ya. eso hay que partirlo desde esa base. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo de primera instancia o cómo también me puedo ayudar yo? Un poco es poder igual ir identificando esta emoción que estoy sintiendo. Mm, Ya, si a lo mejor me siento sobrepasada como adulto, que es normal, si me siento cansada, quizás también comentarlo, decirlo o hacer este tiempo fuera incluso con el adulto. O sea, por ejemplo, si yo ¿Cómo eso no, del tiempo fuera? por ejemplo, si yo estoy, no sé, con el papá de mi hijo y tenemos una situación y él está en una crisis conductual, estamos hablando del tema Ujú. conductual, y yo me siento sobrepasada, yo tengo que ser capaz de decirle, ¿sabes qué? No puedo, hagamos cambios, relevo. Relevo. Anda tú o intenta, cúbreme ahí mientras yo a lo mejor trato de regularme, Mm. trato de contenerme. Una lloradita y seguimos. Claro, una respirada al aire libre, ¿cierto? Porque eso es necesario, o sea, si el Sí, cansancio es evidente y se entiende, pero lo importante siempre va a ser poder validar esa emoción tanto del niño como del adulto, porque el cuidador de cierta manera también tiene una gran sí. responsabilidad. Entonces, es como un poco lo que mencionábamos, o sea, si adulto bien, niño bien. Claro, súper. Entonces, tenemos esta estructura como un poco de este capítulo de poder conocer qué es lo que le afecta o no le afecta a nivel sensorial a mi hijo, conocer a mi hijo o a mi hija, saber lo que le gusta, lo Ujú. que no le gusta, lo que le afecta, lo que no le afecta, y poder tener estrategias que nos ayuden a poder diferenciar lo que es conductual de lo que es una alteración sensorial. Sí. Y para eso necesitamos tener tiempo con nuestros hijos y poder hacer este englobe de cómo en realidad lo que le afecta y no le afecta y lo que le va a afectar de aquí al futuro, o cómo vamos a regular Claro. esta crisis sensorial. Sí, se ve como mucho. Uno lo habla y uno dice, Sí, hoy Es tanto, harta cosa, tanto dice lo que José. debo hacer. Claro, se ve mucho, pero debemos pensar que todo es para un bien. Es ujú, para lograr que nuestro hijo esté mejor, que nosotros como familia estemos mejor, porque como decía Fran, el niño está bien, los adultos Mm. estamos bien. Y Entonces tenemos también, que pensar que es todo como un círculo en donde todos claro. debemos trabajar en conjunto. y comentar también que los mejores terapeutas siempre van a ser los papás, Mm, porque ellos son el apoyo fundamental. O sea, claro, uno pone y aporta desde lo profesional, ¿ya? Pero de repente podemos dar 10 tips, 10 cosas, 10 sugerencias, pero si a veces los papás a lo mejor no la trabajan en casa o no lo hacen de cierta manera, tampoco nos sirve de nada. claro. Entonces, es todo de la mano, todo va incluido, todo va vinculado. Entonces, si hacemos un trabajo en conjunto, claramente vamos a encontrar resultados considerablemente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estos A tips que ti. nos sirven a todos Ujú. con TEA, sin TEA, sobre todo a las familias que tienen hijos e hijas con TEA, pero también a todos los que tenemos hijos, que de repente esto nos ayuda, porque la emoción o la crisis emocional nos pasa a Siempre todos, está. siempre Sí. está. Así que muchas gracias, gracias por este segundo Gracias. capítulo y los invitamos a que se unan a nuestro tercer capítulo. Muchas gracias. Gracias. Adiós.